2 anos traballando, sabes que se fan 2 anos do 15M, levamos 2 anos creando alternativas, dai o título deste ciclo de conferencias, que o segundo, o primeiro foi o ano pasado, e queremos un pouco crear conciencia, todos sabemos os que estamos aquí, sabemos como están as cousas, non vou lembralas, queremos un pouco falar en positivo, non estamos todo o rato escoitando todo o malo, como está a economía, como está a sociedade, queremos un pouco falar en positivo. Neste caso toca falar de xornalismo. Hai alternativa, outro xornalismo posible, cando a mentira se instala, o título da conferencia que elixiu Rosa María Calaf, e nos puxemos de outro xornalismo posible, non? Porque esa coletilla de que hai alternativa, non? Por eso o título desta conferencia. Bueno, sen máis vou pasar, antes quero ler unha cita de Rosa María Calaf nunha entrevista que di: una ciudadanía que no cuenta con una prensa rigurosa, independiente y fuerte en la que confiar ve peligrar seriamente la consolidación democrática y la defensa de las libertades. Ese é o problema, non? Que creemos que nos falamos con coñecemento de causa, non vou aquí falar mal, pero Manuel Andreu, que somos xornalistas, falamos con coñecemento de causa. Creemos que sí, que falta esa liberdade dos medios de comunicación. Rosa María Calaf, eu creo que nos pode falar moito máis de todo isto pola súa experiencia. Pasamos a Manuela, que os vai facer unha pequena introducción. Falar un poquinho. Hola, boa tarde a todas e a todos. Moi complicado este traballo de presentar a Rosa María co seu extenso currículo, pero brevemente, para que ela xa poda comezar a súa charla, destacar que creo que a maioría dos que estades aquí xa coñecedes polo seu traballo en Televisión Española, donde estivo dende o ano 1970 ata 2009, en que a prexubilaron antes de tempo. É, sin dúbida, unha das mellores xornalistas de España, especialista, sobre todo no xénero da reportaxe, e decana das corresponsalías. Estivo como correspondente en máis de 170 países, dende Estados Unidos, que nombralos todos é imposible. A súa última corresponsalía foi en Asia-Pacífico, non? Unha amplia zona. Do seu traballo, con case 40 anos de trayectoria profesional, destacamos sobre todo a súa calidade, a súa honestidade, o seu rigor e a súa preocupación polo compromiso e a excelencia informativa. Por iso, dende a Asamblea Aberta Ourense, quixemos que Rosa María Calaf estivese hoxe aquí para que nos fale de como está o xornalismo agora no século XXI, porque creemos que ela encarna ese xornalismo comprometido e de servicio público que fai falta máis que nunca nestes momentos, nos que os medios de comunicación están máis preocupados por contentar os poderes políticos e económicos que en informar realmente a cidadanía do que realmente importa. Estamos convencidas, Alba e eu, Rosa María creo que tamén, e moitos xornalistas, de que se pode contar as cousas de outro xeito. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, siento que yo no voy a poder hablar en gallego, aunque cuando era pequeña lo hablaba un poco, ya se lo he explicado, porque la persona que me cuidaba era del Ferrol y a la que tengo, bueno, recuerdo con extraordinario cariño, y les decía antes que mis recuerdos de infancia casi todos están ligados a ellos, mucho más casi que con mi madre, ¿no? Pero bueno, ya se me ha olvidado. De todas maneras, es de verdad un placer estar aquí, he venido ya varias veces en estos últimos años y agradezco muchísimo la oportunidad, ¿no? La oportunidad de reflexionar juntos, porque bueno, yo lo único que quiero hacer es comentar aquellas cosas que yo he visto, ¿no? Y bueno, hay un poema de León Felipe que lo describe muy bien, ¿no? Que dice que algo así como yo no sé muchas cosas, es verdad, pero lo que cuento es lo que he visto, ¿no? Y, a ver, sí. Y lo que he visto, dice, es como los gritos de los hombres se suelen acallar con cuentos, ¿no? Bueno, pues eso es algo que sí he visto. Pero también he visto, como decíamos, porque no se puede ser catastrofista, porque no sería justo, porque efectivamente eso no siempre es así. Hay mucha gente queriendo hacer las cosas bien, luchando por hacerlas bien. Y está claro que, por ejemplo, todos ustedes que están aquí es porque les interesa, pues en fin, saber más sobre el periodismo, porque pues, están preocupados por lo que está sucediendo. Y entonces me parece que, aunque al principio puede sonar un poco apocalíptico, es importante que tengamos el diagnóstico. Es decir,
si no sabemos qué es lo que nos pasa, pues es muy difícil que podamos encontrarle un tratamiento que sea aplicable, ¿no? Entonces, lo importante es primero pues, determinar un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y para ello, pues, en fin, tener esas claves que nos permitan estar alerta, porque la solución, la fórmula mágica, pues lamentablemente no la tenemos, ¿no? Ya me gustaría poder decir hay que hacer A, B, C, D, ¿no? Pero no es así. Pero sí que es importante, ya digo, por lo menos, pues, en fin, estar al tanto de qué es lo que pasa y qué es lo que nos rodea en ese mundo de la información. Porque lo que ocurre es que el periodismo, lógicamente, en fin, es una parte más de la sociedad, no es un hecho aislado. O sea que, por tanto, vive las mismas crisis que vive la sociedad. Y tiene, en este caso, pues, y en este momento, posiblemente crisis simultáneas, porque vive la crisis global de la sociedad, de valores, etcétera, que luego podemos, si les parece, pues en el coloquio, ¿no? Porque yo siempre prefiero que pregunten aquello que les preocupa y si yo puedo contestarlo, pues encantada, si no, pues diré que no lo sé. Y ahí es de donde va a salir posiblemente lo que sea más enriquecedor esta tarde, mucho más que lo que yo pueda contar. Pero aparte de esa crisis global de valores, pues está claro que estamos en una crisis económica que también afecta, aunque muchas veces es un pretexto para algunas empresas periodísticas, ¿no? Y por último, tiene una crisis estructural y propia, ¿no? Es decir, de cambio de modelo por la irrupción de Internet, de las redes, es decir, habrá que hacer el periodismo de otra manera, ¿no? Y todo esto está afectando y está haciendo pues, que el periodismo esté un poco en la UCI, ¿no? Pero si somos conscientes de ello, digo, pues yo creo que seremos capaces de sacarlo de ahí. El título que estábamos pensando, ¿no? ¿Qué título le ponemos? Lo de que cuando se instala la mentira, pues es un poco lo que está pasando, ¿no? Que realmente estamos aceptando como normales una serie de formas de hacer, de actitudes, etcétera, que no deben ser consideradas aceptables, ¿no? Pero que poco a poco pues, se nos han ido penetrando, ¿no? En nuestra manera de funcionar. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo solo aquí, a Grecia, a España, o sea, es decir, es un fenómeno del periodismo mundial, ¿no? Es decir, y del periodismo, a ver, sobre todo, digamos, del mundo, de lo que llamamos el mundo occidental, ¿no? O sea, que no es un hecho, en fin, que dices, bueno, pues que solo sucede aquí. Luego puede tener unas particularidades, ¿no? Pero en general sucede un poco en todas partes, ¿no? Y hay momentos y lugares en donde, pues bueno, nos parece que entendemos y que no aceptamos ni justificamos, pero entendemos o sabemos que es normal que haya un control de la información y sabemos que así es. Yo he traído unas pequeñas muestras de trocitos de distintos reportajes que he hecho, pues en la fortuna que he tenido de recorrer el mundo en estos casi 40 años. Por ejemplo, el que grabé en Corea del Norte. O sea, Corea del Norte, bueno, la que les explique, porque todos ustedes saben que, bueno, pues es lo que podríamos llamar un parque temático estalinista, ¿no? Donde realmente la libertad no existe en absoluto, ¿no? Y donde la ciudadanía no sabe absolutamente nada de lo que sucede fuera y fuera de lo que es el mensaje oficial. Si les parece, les pongo el arranque del programa para que se hagan una idea, simplemente un poco de cómo es ese país, ¿no? Exacto, ahí va. Amanece Pyongyang en una jornada cualquiera. Son las 7 y como todas las mañanas... suena una sirena para despertar a la ciudad y sus moradores. Se repetirá al mediodía y a medianoche. A trabajar, a comer, a dormir. En formación y a golpe de consignas transcurre el vivir cada día de los norcoreanos tras un muro de forzada ignorancia. Como en esta mesa de ping-pong, se busca una continua, interminable y automática repetición de movimientos.
Lo que les conviene lo decide el líder y el partido, no tienen más que obedecer. Kim Il-sung, de la mano de Stalin, inventó este país extraño, extremado en su incomunicación, déspota en su gobierno y absurdo en su ideología, centrada en el culto a la personalidad. Reina después de muerto, ostenta todavía el título de presidente de la República. Vigilante, siempre abierta esta rendija en su mausoleo, el más sagrado lugar. Su muerte en 1994 llorada con devoción y fanatismo. El dolor ciego de un pueblo que desconoce la libertad despedía al tirano y fundador de la primera dinastía comunista. Cuando la utopía del comunismo se había desvanecido en todo el mundo, su hijo Kim Jong-il heredaba nación y régimen. El padre se hacía llamar gran líder, el hijo se hace llamar querido líder. Cantan en las escuelas himnos loando la sabiduría sin límites y las bellas ideas de ambos. Auténtico dogma. Discrepar no está permitido. Se hace una idea, ¿no?, de lo que puede ser pues vivir en Corea del Norte, ¿no?, donde efectivamente pues hay un desconocimiento total, ya digo, de lo que sucede en el mundo, solo una versión oficial, y eso, como decía al principio, pues hombre, no nos sorprende porque sabemos que, en fin, que las dictaduras pues están obviamente empeñadas en el control de la información, con la consecuencia obvia de ningún respeto por los derechos humanos ni por las libertades, es decir, un pueblo pues completamente engañado. Corea del Norte es un extremo y sin duda el lugar de los que yo he estado el más aislado, más cerrado y más reprimido del mundo, sin ninguna duda, ¿no? Luego ocurre algo parecido pues, en China, por ejemplo, pero por supuesto no en estos extremos de Corea del Norte, pero también pues China, nosotros recibimos la imagen esa de, en fin, las luces de neón, de la China del crecimiento, que es cierto, o sea que nunca a lo largo de la historia de la humanidad pues tanta gente en tan poco tiempo ha salido de la miseria, pero cuando decimos tanta gente estamos hablando pues de 300, 400 millones de personas, que efectivamente es mucha gente, pero quedan otros 1.000 millones que todavía pues no se han subido, por supuesto, al tren, ¿no?, del desarrollo. Y es cierto que efectivamente pues nunca los chinos han sido tan libres como son ahora, en el sentido de poder vestir como quieran, de poder, en fin, casarse con quien les parece, de tener una cierta libertad de movimiento, porque el pasaporte interior que les obliga a no poder salir de sus pueblos si no tienen permisos especiales, etc. Bueno, todo esto también lo podemos hablar luego si quieren, porque sería motivo de otro tipo de charla, pero que, digamos, hay un grado de libertad un poquito superior del que nunca ha habido, pero desde luego siguen pues, teniendo un control férreo, sobre todo pues, de las opiniones y por supuesto, de la información y de la libertad de expresión, ¿no? Todo eso, como digo, pues nos parece, bueno, sí, ya lo sabemos, es así, ¿no? No debería serlo, pero es. Las democracias, nos decimos, pues no, es diferente, ¿no?, por fortuna, y bueno, es diferente. Pero claro, deberíamos preguntarnos también cuán diferente es, porque depende mucho del tipo de democracia, ¿no? Hay democracias como, bueno, pues por ejemplo, la filipina, o por ejemplo la mexicana, ¿no? Estamos leyendo continuamente, hace nada un par de días, ¿no?, pues asesinatos de periodistas, asesinatos de activistas, en fin, una represión, es decir, conseguir algo que, bueno, pues es el objetivo, claro, sobre todo en el caso de México, del narcotráfico, en el caso, por ejemplo, de Filipinas, pues de los, digamos, poderes fácticos que dominan el país, que es pues atemorizar a la prensa, o sea, y conseguir con intimidación y llegando a la eliminación física pues la autocensura, ¿no? Es decir, que realmente no se pueda investigar y no se pueda contar lo que pasa, ¿no? Filipinas fue el último reportaje que yo hice para Televisión Española. Es un país al que quiero muchísimo porque me parece una gente fantástica.
tenemos que recordar que fueron capaces pues, de acabar con una dictadura, la de Marcos, sin derramar ni una gota de sangre. Fue un movimiento incruento, fue una revolución que posiblemente los más mayores recordarán que se la llamó el poder del pueblo, ¿no? Porque efectivamente hubo pues, una revuelta, pero ya digo, en absoluto violenta, y es cierto que se consiguió que, en fin, el ejército, la policía, etcétera, se pusiera del lado de los manifestantes y, por tanto, se derrocó al dictador, ¿no? Y entonces se abrió una etapa de gran esperanza en la que los filipinos, bueno, pues pensaban recuperar, obviamente, ¿no? Sus derechos, sus libertades y poder construir una sociedad democrática que además pues diera, en fin, el marco adecuado a un bienestar económico que iba a ir mejorando la situación, ¿no? Es un país muy, muy pobre, ¿no? Bueno, no ha sido así y realmente es una democracia, se vota, ciertamente, pero en las fuerzas, como digo, en fin, siempre ahí están, ¿no? Y realmente, pues cada vez más hay denuncias continuas, ¿no? De asesinatos extrajudiciales, o sea, gente que, bueno, pues es asesinada por defender sus derechos y los de sus conciudadanos, ¿no? Y pues pueden ser activistas o pueden ser periodistas, o sea, es uno de los países que no tiene una guerra abierta, aunque sí un conflicto en la isla de Mindanao, pero que no tiene una guerra abierta con México, igual que México, que en países en los que mueren más periodistas, aparte de los países que están en guerra y en conflictos abiertos, pues como pueda ser Irak o Afganistán, etc., ¿no? Entonces, les voy a poner también un trocito de Filipinas para que vean un poco lo que pasa en Filipinas, que es, como digo, una democracia, ¿no? Y que, como insisto, vota, no. Sí estaba puesta, ese de los carteles, ¿no? El de las cintas, pues esto arranca, lógicamente es un trozo del reportaje, es un reportaje de 50 minutos, por tanto esto es una parte del reportaje, o sea que viene un poco pillado, pero yo creo que da la idea, pero también se tendría que oír. Un puñado de mujeres filipinas, como antes hicieran las argentinas, gritan en silencio la desaparición de seres queridos. Edita busca a Jonás, su hijo, activista campesino. Tiene ahora 38 años. Fue arrastrado hasta un coche en el mes de abril del año 2007 por 4 hombres y una mujer en un centro comercial a la hora del almuerzo. Desde entonces no ha sido visto. Obtuvimos el número de matrícula. Pertenece al batallón 56, lo que nos lleva directamente a los militares. Pocos acuden a estos actos de sensibilización y protesta. El debate no está todavía en la sociedad. Pero sí está en este archivo del Grupo Pro Derechos Humanos Carapatán la trágica lista de desaparecidos y muertos en la democrática Filipinas. Desde que Macapagal Arroyo ocupó la presidencia en el 2001, más de 1000 familias, según la organización, algunas menos según la Unión Europea, lloran por los suyos y reclaman justicia sin éxito. La presidenta condena y asegura castigos ejemplares, pero nunca se detiene a nadie. En la aldea Fátima Manduk, cerca de la turística ciudad de Davao, se espera alguna respuesta en el hogar de Celso, líder contra la explotación campesina que fue asesinado. La madre no quiere hablar. El padre y hermano sí hablan, de que le advirtieron que tuviera cuidado y de que exigen castigo para los responsables. Estamos seguros de que fue el gobierno quien dio orden de matarlo por pertenecer a la Unión de Agricultores. Tras lo sucedido, abandonada la sede, pero no la lucha. Aquí estaba trabajando Celso el 15 de mayo pasado, nos relata
Audi Paredes, un compañero suyo. Le dispararon desde una moto cuando salió a comprar cigarrillos. Como a otros sindicalistas, abogados y jueces, curas y hasta un obispo. Oficialmente se investiga, pero casi siempre sin resultado. En octubre del 2007, un informe solicitado a Naciones Unidas por la administración Arroyo, inquieta por su imagen exterior, vinculó, para su disgusto, a fuerzas de seguridad con los asesinatos. Kelly sabe que tarde o temprano alguien acabará matándole. Pese a que sabemos lo que el gobierno puede hacernos, matarnos para silenciar nuestras críticas, mi reto es continuar la labor que otros han hecho. Otros mártires de la lucha por el pueblo. Acusada de combatiente comunista, una pequeña de 9 años tiroteada en un campo. Paquita Meriro quería esclarecer los hechos, pero tuvo que huir del pueblo y dejar allí a sus 5 hijos. Refugiada en este centro, teme por su vida y la de ellos. Jolito se esconde a sí mismo aquí. Cuenta que los soldados dijeron que iban a censar la aldea, en uniforme y armados. No van a trabajar la tierra por miedo a que les confundan con guerrilleros. Nos acosan para que abandonemos las tierras que los poderosos desean. Incluye periodistas la eliminación física de adversarios o críticos con el poder. Ninoy Espina, presidente de la Asociación de la Prensa, dice en su camiseta: basta de matar periodistas, y nos describe uno y otro caso. Alguno, aclara, se enredó en turbios negocios e intrigas, pero la mayoría cumplía con su tarea de informar ante abusos, droga, corrupción, sobre todo en localidades pequeñas. La inacción oficial trae impunidad. Solo la presión exterior redujo algo los ataques, pero han recomenzado y las amenazas también. Yo recibí un mensaje en mi móvil diciéndome: mañana informarás sobre una muerte en tu familia. Nunca me había asustado tanto. Si me amenazan a mí, bueno, pero no a mi familia. Tuve que marcharme para que esté más segura. Colocar una pistola junto a la máquina de escribir hace que muchos se sientan mejor. Esta no es la actitud apoyada por la Asociación de la Prensa, pero no en vano, Filipinas es uno de los países donde más periodistas caen abatidos por las balas. Cualquier responsabilidad militar y policial en esta guerra sucia es de plano rechazada por la autoridad. Está claro que con el ejercicio de la profesión, los periodistas se crean enemigos personales. Así que aunque nosotros queremos proteger a todo el mundo, también es necesario exigir un periodismo responsable, por así decirlo. Con el himno nacional y una oración, se inician en la base aérea Villamor de Manila los cursos de práctica de tiro para periodistas. Nos preparamos para lo peor, nos explican. Son gajes del oficio. Llegó un momento en que estábamos desesperados. Para obtener una licencia de armas hay que aprender a usarlas. También ya se hacen una idea de cómo funciona, ¿no? O sea, la práctica periodística y realmente la vida cotidiana en Filipinas, ya digo, pese a ser una democracia, ¿no?
Entonces, también cuando vemos estas cosas, pues en fin, las sientes, te parecen terribles, te impactan, pero también pues enseguida buscamos esas justificaciones, esas explicaciones, ¿no? De bueno, pues en fin, son países con pues, unos niveles culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier tipo de excusa, ¿no? Y respiramos diciendo, bueno, pero nosotros, en fin, en el mundo occidental, pues eso, ya digo, de lo que sería, pues, en fin, nuestros homólogos, Europa, Estados Unidos, en fin, Australia, etc., esto no sucede. Bueno, no sucede, evidentemente, la eliminación física, afortunadamente, ¿no? Pero hay otras muchas maneras de también interferir en la información, ¿no? Porque, bueno, pues se puede manipular, se puede ocultar, se puede marcar la agenda, se puede utilizar el lenguaje de una manera o de otra, y eso es una práctica que estamos viendo pues día a día, ya digo, en prácticamente todas partes. Hablamos de medios libres, sí, evidentemente estamos a años luz de estos ejemplos que acabo de poner, ¿no? Pero, ya digo, mucho menos de lo que muchas veces pensamos y desde luego mucho menos de lo que sería deseable, ¿no? Les voy a poner ahora un reportaje que hizo la televisión francesa, que yo es el único que he visto, no sé si alguien más había hecho algo parecido, cuando en la guerra de Irak, ustedes recordarán probablemente, pues casi todos, cuando se derribó la estatua de Saddam Hussein, ¿no? Y bueno, pues todo eso se dio en prácticamente todas las televisiones, en fin, se contó después en los medios, como pues, los iraquíes, en fin, jubilosos por la caída del tirano, pues van a la plaza y derriban la estatua, ¿no? Bueno, pues eso no fue así en absoluto, fue un montaje. O sea, y la televisión francesa lo que hizo fue grabar y nos cuenta cómo fue realmente la historia. C'était véritablement un moment historique et symbolique. La statue d'un homme responsable de plus de 20 années de tyrannie démantelée dans le centre de Bagdad. Des Irakiens ont essayé de renverser la statue tout seuls, mais les Marines américains leur ont tout de suite prêté main forte. Il y avait de la joie et de la colère aujourd'hui. Ceci est la version officielle. L'armée américaine aide les Irakiens libérés à renverser le symbole d'un régime honni. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Le Los Angeles Times a publié un rapport de l'armée qui attribue à l'unité d'opération psychologique la mise en scène de cet événement. Objectif : promouvoir l'idée d'une guerre de libération. Voici ce qui s'est réellement passé. C'est en arrivant sur cette place déserte que cette unité a eu l'idée d'abattre la statue de Saddam Hussein pour faire l'image symbole de la guerre. Surtout si les Irakiens la renversaient. Un coup de haut-parleur pour faire venir la population et attirer les journalistes. Un petit attroupement sur la place. Et le spectacle commence. Et puis, il y a ce drapeau américain qui vient cacher la tête du dictateur un court instant. On le retire très vite. Erreur de propagande? Révèle-t-il trop l'occupant sous le libérateur? Ou bien tout cela est-il parfaitement maîtrisé? Un plan avec le drapeau étoilé pour satisfaire le public américain, un plan avec le drapeau irakien pour le reste du monde. Au JT, le montage de plans serrés donne l'impression d'une foule joyeuse qui se défoule. Mais à y regarder de plus près, on voit surtout des soldats et des journalistes. L'image est fabriquée, mise en scène par les militaires, mais remarquablement efficace. Cómo se montó esto y cómo, de hecho, muchos medios de comunicación, pues, bueno, secundaron y se pusieron al servicio, ¿no?, de este montaje, porque lo que había que haber contado era lo que pasó. O sea, no simplemente la parte
como dice el colega de la televisión francesa, la versión oficial, ¿no? Es decir, como también dice en otro momento, había prácticamente más periodistas y soldados que población iraquí, y sin embargo, pues prácticamente casi ninguno contó lo que realmente había pasado allí, ¿no? Hay otro pequeño, que también lo voy a poner ahora, porque que es el de Jessica Lynch, que fue otra operación, esa durante la guerra, que posiblemente a lo mejor también la recordarán. También se vendió como el rescate de una sargento americana por parte de un comando de marines, una sargento que se la rescató de un hospital, que se dijo que había sido herida en una operación militar y que entonces había ido un comando a rescatarla, ¿no? Entonces, la imagen que se recibió, que recibieron todas las televisiones, fue la que... No, sino la que está con el verdecito. Ahí está, lo que se recibió fue esta imagen, me parece que volvemos a... Pero, bueno, se empeña, ahí está. Lo que se recibió fue a partir, es decir, esto lo pongo porque está un poquito antes de lo que realmente se recibió, porque luego comento una cosa, fíjense un poco en toda la imagen, y luego yo les comento el por qué he puesto este camión y estos soldados caminando por aquí tranquilamente y todo eso. En fin, sobre todo, lo que se recibió fue a partir de aquí, o sea, la imagen de la operación, que como ven es una operación nocturna, en la que, pues bueno, estos militares norteamericanos descienden en paracaídas cerca de este hospital iraquí, entonces llegan al hospital, ya con blindados, etc. Ahora se les verá entrar. Entonces lo que se contó era eso, ¿no? O sea, una operación pues, de rescate de esta soldado herida. En realidad no era cierto, o sea, esta soldado había sido efectivamente herida, pero en un accidente de tráfico, es decir, de circulación, en su vehículo militar. Ahí está ella muy asustada, como pueden ver. Y efectivamente había tenido un accidente, el vehículo, habían resultado heridos, habían resultado muertos sus compañeros y ella herida. Entonces los iraquíes la habían llevado a este hospital, los médicos iraquíes la habían curado de urgencia, la habían estabilizado, le habían hecho una operación, y cuando ya estuvo relativamente bien para poder ser trasladada, avisaron a través de Cruz Roja a las tropas americanas para que la fueran a recoger, ¿no? Y la llevaran a Estados Unidos. Sin embargo, pues se dio como eso, y todos los medios prácticamente lo dieron como la gran operación heroica, etcétera, de rescate, y sobre todo la presentaron a ella, pues bueno, como también, ¿no?, la héroe que ha sobrevivido. Afortunadamente, se supo que todo había sido también otro montaje, porque ella, y ahí sí podemos poner, si quieres, el otro que estaba, la persona esta que vemos declarando ante un micrófono, es esta soldado, esta sargento, que cuando se dio cuenta, cuando ya se recuperó en Estados Unidos de lo que se había dicho y contado, con gran honestidad salió a decir que todo aquello había sido, que no era verdad, o sea, que lo que había pasado era el accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la conocí hace 3 años en California, pues unas cosas que estuve en la universidad allí, y se le preguntó, ¿no?, que es lo que le preguntan siempre, que cómo es que ella pues había dicho, que en fin, había desmentido, ¿no?, la versión, y que, lo cual le creó, como pueden imaginar, muchísimos problemas. Y entonces dijo que claro, que ya no podía vivir en su conciencia con una mentira de ese calibre. Eso provocó esta declaración ante el Congreso, entonces ya unas represalias, unos castigos a los que habían montado la operación, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los medios de comunicación del mundo nunca explicó esta segunda parte. Es decir, porque todo esto fue meses después y había terminado la guerra y nunca se dijo aquello que les dijimos que era tal, pues era mentira, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es algo que vemos, esto está sucediendo en nuestro mundo occidental. Aquí también podríamos pensar que a lo mejor, pues bueno, estamos hablando de una guerra cuando realmente sabemos que las situaciones de enfrentamiento armado pues también explican muchas veces el que se tomen actitudes propagandísticas
para fomentar una opinión pública favorable, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual tampoco es justificable en absoluto ni aceptable también en absoluto, ¿no? Pero digamos que, bueno, que también lo podemos entender. Pero es que resulta que cosas de este estilo pues pasan también en las situaciones normales ya no de guerra, de enfrentamiento armado entre países o entre, en fin, grupos, etcétera, sino que pasa también bueno, pues en guerras económicas. Esta no la tengo en imagen, pero si la quieren buscar, si alguno tiene curiosidad, pueden buscar en YouTube el affair, o sea, el affair como el negocio, el asunto, Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues eso es en Colombia, las fábricas de embotelladoras de Coca-Cola en las que pues, repetidamente han venido sufriendo atentados las personas que protestaban por las condiciones de trabajo. O sea, es decir, que no es que hubiera una represión inmediata en una manifestación que se fuera de las manos y tuviera consecuencias de pérdida de vida humana, sino que esas personas eran seleccionadas, o sea, eran objetivo selectivo porque resultaban molestos y eran asesinados. Eso no se ha sabido, ese reportaje, que fue un reportaje extraordinariamente valioso, porque uno de los que sufrió un atentado no murió, sí murió su hermano, y entonces con unos periodistas canadienses hicieron ese reportaje que costó muchísimo y que luego se presentó en Canadá y que entonces también condujo, ¿no?, a que hubiera, y hay, porque todavía está abierto, creo, si no me equivoco, unos juicios en Estados Unidos que por supuesto de momento no han llevado a ninguna parte, contra Coca-Cola y contra una serie de digamos, grupos, ¿no?, a su servicio, o sea, que han pues, eliminado físicamente a aquellos trabajadores que protestaban, ¿no? Y bueno, pues, afortunadamente, cuando se sabe que hay ese tipo de manipulaciones, por lo menos, pues, en fin, en nuestro mundo occidental se suele actuar judicialmente, ¿no? No siempre, como sabemos, con resultados, en fin, lo rápidos ni lo eficaces que sería deseable para que no se instale la impunidad, ¿no? Porque realmente si se instala la impunidad, pues francamente tenemos una mala, digamos, un mal marco para construir una sociedad mejor para todos, ¿no? Y una sociedad que defienda los derechos. Bien, con todos estos ejemplos, pues lo que he querido era un poco que se viera de forma gráfica ese título del cuando se instala la mentira, porque todo eso que estamos contando, pues son mentiras, ¿no? Son lo que, bueno, Martin Luther King decía que a él no le preocupaba el ruido que pudieran hacer los corruptos, ¿no?, para, pues en fin, ocultar o defenderse, pero que sí le preocupaba mucho el silencio de los inocentes, ¿no? Es decir, el que aquellos que tienen razón y que sufren las consecuencias de todo este tipo de actuaciones callen, ¿no?, o no tengan la posibilidad de hablar, ¿no? Suceden las dos cosas, que por una parte, efectivamente, como digo, no se da la posibilidad de hablar, pero por otra sucede el que se ha llegado a convencer a las ciudadanías, ¿no?, y ya digo, porque es un fenómeno pues, bastante general, de creer que no se puede hablar, o sea, que no se puede hacer nada, de que no hay, como tú decías al principio, alternativa. Y sí la hay, ¿no? Lo que ocurre es que ya, bueno, pues desde en la escuela, es decir, en todos los escenarios de crecimiento, de construcción social, pues se ha ido instilando este pensamiento único, con el que se han puesto de acuerdo, es decir, con el que se han alineado la gran mayoría de medios de comunicación. Evidentemente, hablar así, generalizando, nunca es justo, porque nunca todos los medios son iguales, ni todos los países son iguales, ni evidentemente todos los periodistas son iguales, es decir, que hay claramente, bueno, pues grandes diferencias entre unos y otros, pero digamos que la tendencia general es hacia eso, y significa que tenemos que estar alerta para poder frenarlo y para poder luchar contra ello, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay?
que la hay, digo, porque no es lo mismo, evidentemente, la eliminación física que todo, en fin, este tipo de actuaciones que vivimos nosotros en nuestros entornos, pero la consecuencia es la misma, es la anestesiar a la ciudadanía, o sea, para que realmente no reclame aquello lo que tiene derecho. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay, ya digo, aparte de la tragedia, ¿no?, entre, por ejemplo, lo que ha estado pasando con los medios, lo que pasó con Murdoch, por ejemplo, en Inglaterra? Ustedes lo recordarán, hace nada, un par de años, ¿no?, que se descubrió pues, que los periódicos del gran magnate de la prensa pues, estaban contratando periodistas, detectives, contratando o pagando a policías, había por supuesto políticos mezclados, etcétera, para intervenir teléfonos, o sea, y hubo ya el caso que fue el detonante, que se intervino un teléfono de una niña, que había una adolescente que había sido secuestrada, con lo cual se entorpeció absolutamente la posibilidad del trabajo de la policía. Bueno, fue tremendo, ¿no? Y entonces a raíz de ahí pues, se cerró el periódico, el News of the World, y ha habido después una serie de consecuencias, es decir, ha habido un informe, el informe Levison, que hace relativamente poco sacó como conclusión que entre el 97 y el 2003, 93 periodistas del Daily Mail y del Mail on Sunday contrataron al detective que había trabajado para Murdoch para conseguir informaciones, por supuesto de forma ilegal, o sea, totalmente además ilegítimas, etc. Es decir, que probaron esa promiscuidad completamente inaceptable entre periodistas, policías y políticos, ¿no? Bueno, pues eso ha estado ocurriendo y está ocurriendo. Y supongo que cualquiera de nosotros tenemos en este momento en la cabeza pues a Método 3 en Barcelona hace un tiempo, es decir, que podemos irnos acercando, ¿no? O sea, que podemos venir desde Corea del Norte, pasar por Filipinas y México, llegar, pues en fin, a un marco bélico, en fin, con Estados Unidos, que no es el único que lo hace, es decir, el otro lado también lo hace, ¿no? Lo que pasa es que en imagen es más fácil encontrarlo, no tiene nada que ver con las ideologías esto. Y llegamos a nuestro día a día de, pues en fin, la democratísima Inglaterra, ¿no?, Reino Unido, o pues lo que puede suceder en España. Porque, por ejemplo, enmascarar la verdad pues es el uso de los eufemismos, o sea, que se han instalado totalmente, ¿no? Es decir, empezar a llamar a las cosas no por su nombre, ¿no? Bueno, ¿y por qué hacemos eso? Bueno, porque el eufemismo pues, es una especie también de anestesia de la población, de la opinión pública, que está entre lo cínico y a veces hasta lo cómico, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo recuerdo haber estado en un mercado de armamento en una ocasión en la que uno de los anuncios era que se vendían balas eco-friendly. O sea, bueno, balas medioambientales. ¿Qué demonios es eso? O sea, es francamente alucinante, ¿no? Después, pues, por supuesto, los daños colaterales, que todos sabemos, pues, servicios de información en lugar de espionaje, Ministerio de Defensa en lugar de Ministerio de la Guerra, o sea, es decir, todos estos cambios hacen que evidentemente la percepción de las personas sea distinta y por tanto la reacción sea distinta. Entonces ahora que estamos en un tipo de guerra que afortunadamente no es con balas, pero que también está causando víctimas, que es una guerra económica, ¿no? O sea, una guerra con un brazo armado, ¿no?, que son los mercados, ¿no? Bueno, pues en esa guerra también estamos haciendo este tipo de maniobras de despiste, tipo lo de la estatua de Saddam Hussein, o pues tipo lo de Jessica Lynch, o el uso de palabras que enmascaran las realidades. Entonces, para una charla que di en Cádiz en verano, que era sobre el lenguaje, exclusivamente sobre el lenguaje utilizado en los medios, tomé 4 periódicos de 4 días y así, como en 20 minutos, saqué una serie de palabras que seguramente les sonarán. Por ejemplo, bueno, pues ajustes, o sea, medidas de ahorro. Esos son en realidad recortes, ¿no? Ponderación fiscal,
eso es subida de impuestos. Recarga temporal de solidaridad, eso fue la subida del IRPF. Reorganización de los servicios públicos, o sea, eso es privatización. Reforma laboral para crear empleo, o sea, eso fue abaratamiento del despido. Rescate, es intervención. Devaluación competitiva de los salarios, o sea, bajar los sueldos. Impacto asimétrico de la crisis, o sea, es decir, que afecta a los más pobres. El ERE, los famosos EREs, los EREs son despidos, ¿no? Racionalización, red de oficinas, o sea, cierres. Tasa de crecimiento negativo, o sea, eso es recesión, ¿no? Eso lo utilizó, por ejemplo, el ministro Guindos en su toma de posesión, o sea, en lugar de decir recesión, dijo tasa de crecimiento negativo. Y digo, pongo como ejemplo esto porque digo, fue un periódico de este año pasado, porque si nos ponemos en la etapa anterior, insisto que no tiene nada que ver con las ideologías esto. En la etapa anterior pues también teníamos los brotes verdes y todas esas cosas, ¿no? Severa desaceleración. Bueno, pues la severa desaceleración es una crisis de caballo, ¿no? Que es en la que estamos metidos, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que estamos tratando de construir una realidad que es falsa, o sea, porque todo esto son palabras que, como digo, no llaman a las cosas por su nombre. Los medios pueden promocionar claramente valores de convivencia, pero también, con el mismo esfuerzo, pueden envenenar absolutamente el ambiente y, bueno, instalar odios, antagonismos, etc., ¿no? Y a partir de una cierta dosis, ¿no?, de este, ya digo, marco de enfrentamiento, ¿no?, de permanente discusión, ¿no?, de permanente todo lo malo, que decías tú antes, ¿no? O sea, hablar solo de lo malo, nunca de lo bueno, porque hay muchas cosas que son buenas y, como he dicho al principio, mucha gente que está haciendo cosas fantásticas, ¿no?, pero que podrían servir de estímulo, de ejemplo, de animar, de levantar el ánimo, o sea, realmente es decir, y salir de esa depresión que paraliza, ¿no?, de ese miedo, o sea, que también es un arma, o sea, para conseguir que la gente no haga nada. Se usa normalmente cuando hay enfrentamientos armados, pero también se está usando ahora, es decir, para que el temor haga que la gente se quede quieta, ¿no? Bueno, pues todo esto, si se instila en la sociedad en unas dosis determinadas, pues puede conducir claramente a violencia, ¿no? O sea, que ya no solo está en el mundo de las palabras, sino que puede pasarse al mundo de los hechos. La guerra de la antigua Yugoslavia, ¿no?, fue un clarísimo ejemplo de cómo la retórica, o sea, del odio, o sea, consiguió que unos pueblos que tenían unos antecedentes históricos, pues de enfrentamientos, etcétera, etcétera, pero que llevaban un montón de años viviendo pues tranquilamente, conviviendo, etcétera, pues de repente empezarán a matarse los unos a los otros, ¿no? En esto también, si alguien tiene más curiosidad, porque ya dentro de poco quiero acabar, pues podemos hablar más luego en el coloquio, porque yo viví experiencias en los Balcanes absolutamente, vamos, desestabilizadoras total, porque te dabas cuenta de cómo la gente había sido manipulada, ¿no? O sea, por unos intereses de un lado y del otro, que habían sustentado toda su información en la mentira, y habían conseguido que la gente acabara matándose. O sea, que realmente se puede llegar, francamente, muy lejos. Entonces, todo esto debe, pues, hacernos reflexionar, ¿no? Debe hacernos reflexionar cuando nos damos cuenta y detectar, o sea, para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Avalancha informativa, es decir, acumulación de supuesta información. Estamos todo el día con pantallas, atrapados, televisión, ordenadores, tabletas, el iPod, el teléfono, todo escupe permanentemente mensajes, en una cantidad tal que es imposible que nadie sea capaz de digerirlo y sea capaz de diferenciar lo que es sano de lo que no es, lo que es tóxico de lo que no lo es, ¿no? Entonces, hacernos creer que estamos informados porque tenemos una avalancha
de supuesto producto informativo sin contrastar la calidad es un absoluto engaño. Es decir, es tenernos ocupados pensando y hablando de unas cosas y no pensando y no hablando de otras, ¿no? Entonces, a esta acumulación se suma la aceleración que permite la tecnología ahora. Es decir, el que todo vaya muy deprisa y que estemos siempre dándole más importancia a lo inmediato que a lo importante. O sea, es decir, puede salir algo importante, pero inmediatamente es barrido por otra cosa que surge y que a lo mejor es absolutamente banal, absolutamente superficial, en el mejor de los casos, y en el peor es una absoluta desinformación, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser conscientes para racionarnos, porque yo hago siempre la comparación con los alimentos, ¿no? Es como si de pronto, ahora aquí, nos trajeran un super buffet con montañas de comida. Bueno, seríamos incapaces de comerla toda, de saber la que es buena y la que es mala, es decir, y tendríamos que darnos cuenta de que eso se está produciendo por alguna razón. Es decir, no perder de vista nunca que cuando recibimos un mensaje, alguien lo envía y lo envía para algo. Ese alguien y ese para algo puede ser perfectamente legal y perfectamente incluso legítimo y con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero puede no serlo, ¿no? O sea que hemos de ser capaces de estar alerta para decir, bueno, a ver, ¿quién me manda esto? ¿Quién me cuenta esto? ¿Y a quién le beneficia esto? Es decir, ¿para qué me mandan este mensaje? ¿No? ¿O por qué me lo mandan ahora? ¿No? En la época de la globalización, curiosamente, pues, y de la tecnología de la información, es cuando estamos peor informados, porque precisamente esa avalancha y esa rapidez y ese culto a la inmediatez nos impide el análisis y nos impide la reflexión. O sea, es como si se instalara un muro de ruido, o sea, que no te deja parar, ¿no? Hay un teórico italiano muy conocido, Furio Colombo, que ya dijo hace unos años que los medios de comunicación, especialmente en la televisión, y ahora se puede añadir pues, todo lo que viene por internet, las redes, etc., han convertido la realidad en un espectáculo. Y entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que muchas veces creemos que estamos informados cuando realmente lo que estamos es entretenidos, ¿no? Y ya se ha acuñado una palabra, ¿no?, para esta manera de hacer ahora, sobre todo, insisto, en las televisiones, que es de lo que yo hablo más, que es lo que conozco más, ¿no?, que es el infoentretenimiento, ¿no? Esos debates donde todo el mundo grita, donde todo el mundo se insulta, donde el argumento principal es insultar y descalificar al que está enfrente, eso no es un debate, ¿no? O sea, eso es un circo, ¿no? Y eso lo único que consigue es que reafirmarnos en aquello que creemos, porque nos alineamos con el lado, porque además si se fijan incluso se ponen en dos bandos, ¿no? Entonces, nos reafirma o nos hace que nos pongamos en el lado donde tal, y nos reafirma de nuestra indignación contra el lado contrario. Eso no es un debate, debatir es poner argumentos sobre la mesa por gente especialista, del tema que se hable, para que nosotros luego podamos elegir y darnos cuenta de qué es lo que queremos opinar sobre eso, ¿no? Es decir, podemos llegar a un debate creyendo una cosa y cuando se nos dan los argumentos veraces, contrastados, rigurosos, independientes, plurales, ¿no?, que nos cuenta otra cosa, pues hacernos cambiar de opinión, ¿no? O sea que no podemos dejarnos llevar por esa especie de griterío, ¿no? Porque eso normalmente no está casi nunca basado en los hechos reales, ¿no?, en los datos reales, que es lo que debe hacer siempre el periodismo, es decir, que debe hacer siempre la información. Los propios periodistas, lógicamente, estamos atrapados en este mismo círculo y es muy difícil cada vez más resistir a estas tendencias, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que se prima lo que impacta por encima de lo que importa, ¿no? El mercantilismo incentiva absolutamente esta mezcla
de información y entretenimiento como estrategia, ¿no?, para aumentar pues, las audiencias y por tanto las ventas de publicidad, las ventas de producto, y en el mejor de los casos pues prima la cuenta de resultados, ¿no?, sobre, digamos, en la excelencia informativa, que es lo que debería primar siempre, es decir, el servicio a la comunidad o al ciudadano, ¿no? Muchos temas son olvidados, unos pues porque no se quiere directamente, pues porque están vinculados a los accionistas de la cadena o están vinculados a grandes grupos económicos que tienen que ver con los que están vinculados a los medios y a los grandes grupos mediáticos, otros son intereses, pues en fin, más políticos y más de construcción social, ¿no? Porque, en definitiva, los medios de comunicación, como he dicho antes, se alinean con un pensamiento único que ya lleva bastantes años instalándose, que lo que ha querido es construir unas sociedades de consumidores, es decir, de personas que compren, no unas sociedades de ciudadanos, o sea, es decir, de personas que piensen, ¿no? Y entonces eso se ha conseguido con gran ayuda, como digo, de los medios de comunicación. El modelo que hemos construido es evidente que no funciona porque ha trastocado valores esenciales para la convivencia, o sea, es decir, y para construir un mundo mejor, o sea, del que hemos encontrado, que es lo que toda persona de buena voluntad quiere, ¿no? Y, por supuesto, construir un mundo mejor para la mayoría, no solo para unos cuantos, ¿no? Y entonces eso ha trastocado totalmente la posibilidad de trabajar en ese sentido, ¿no? Y cuando uno habla de solidaridad, de ética, o sea, de respeto por el que piensa diferente, etcétera, te miran como si bajaras de otra galaxia, ¿no? Bueno, pues estas son un poco las pinceladas de lo que tenemos entre manos los periodistas y de lo que ustedes, o sea, como espectadores, oyentes o consumidores de pantallas del tipo que sean, tienen enfrente. O sea, que hay que saber ante lo que nos enfrentamos para poder, como he dicho antes, pues, tomar el tratamiento. Y para terminar me gustaría simplemente recordar una frase de un gran periodista italiano, que posiblemente a muchos de ustedes les suene, por lo menos a los más mayores, Indro Montanelli, que, bueno, puede estar de acuerdo o no con su ideología, era una persona muy conservadora, etc., pero era un extraordinario periodista. Yo tuve el gran honor de conocerle, de vivir con él el montaje de su último periódico, cuando él tenía ya 90 y pico años, murió casi rozando los 100 hace poco, y la verdad que era realmente, vamos, una enseñanza minuto a minuto, tenerla, ya digo, el honor y la oportunidad de hablar con él, ¿no? Y entonces él decía, somos un público apático, conformista, indiferente, cada vez más peligroso para nosotros mismos, ¿no? Los actores de la sociedad civil, aunque les sea difícil hacer oír su voz, deben movilizarse por una información veraz e independiente. Los medios no pueden olvidar, por su parte, que la paz y la estabilidad no se consiguen construyendo murallas, sino reforzando las instituciones y con una prensa que cumpla su objetivo primordial, informar con rigor y responsabilidad, ¿no? Que no convierta la noticia en mercancía de usar y tirar, que no convierta la realidad en espectáculo. Y entonces, ahí añado yo, enlazando con lo del título, que lo que no se puede permitir, ya digo, es que se instale la mentira. Muchas gracias y si les parece, pues abrimos el coloquio. Pois agora imos pasar o micrófono para que queira facerle algunas preguntas e abrimos o debate sobre o que vos interesa. Quen queira que levante a mão, quen é o primeiro que vai romper o xeo. A ver. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Hablaba usted de que los medios muchas veces están atrapados en esa red de intereses al deberse a los accionistas, a los publicistas, etcétera, etcétera. Quería saber también cómo encajaría usted en este deterioro del periodismo esta corriente que se ha dado a llamar el periodismo ciudadano,
y sobre todo las políticas de algunos medios de optar por el trabajo gratuito, apoyándose sobre todo en becarios a los que se les paga poco nada. Pues me parece una estupenda pregunta, porque efectivamente el periodismo ciudadano son dos aspectos importantísimos que enlazan perfectamente con todo esto que trato de contarles, ¿no? Que insisto en que, bueno, es aquello en lo que yo creo, ¿no? Puedo estar equivocada, como he dicho antes, ¿no? Pero la digamos, ventaja de tener ya unos ciertos años, pues es ver las cosas con perspectiva y desde luego pues poder dedicarte a defender lo que crees y desde luego agradecer muchísimo el que haya la oportunidad de tener foros pues para poder comentarlo y discutirlo, ¿no? Entonces, el tema del periodismo ciudadano es esencial, porque a mí no me gusta llamarle periodismo ciudadano porque no es periodismo, pero es importantísimo. Es decir, la tecnología nos permite ahora que todo el mundo pueda estar, vamos, todo el mundo que tiene acceso, porque claro, por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando generalizamos. Todo el mundo, o esa parte del mundo que tiene acceso a la tecnología, que hemos de pensar que no es todo el mundo ni todos los países del mundo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? O sea que hay muchos más que no tienen acceso, pero si nos referimos a nuestro entorno, pues la tecnología nos da la posibilidad de poder saber lo que pasa en Irán cuando se ha cerrado o lo que está pasando en Siria hasta cierto punto, pues porque no puede haber periodistas, etc. O en nuestro entorno diario, pues podemos tener todas esas alertas de las personas que pueden contarnos cosas que están viendo, cosas que les están pasando o advirtiéndonos y alertándonos de, bueno, pues problemas que puede haber. O sea que eso tiene un valor incalculable que hay que aprovechar al máximo y que los periodistas debemos absolutamente seguir, pero en fin, lo máximo que podamos, porque de ahí es de donde sale realmente la realidad, ¿no? Es decir, el contacto con la vida cotidiana, el vivir cada día del ciudadano. Ahora bien, hay que tener cuidado con pensar que eso es periodismo. O sea, eso es una parte importante de lo que son fuentes periodísticas. Pero claro, las fuentes, sean ciudadanas o no lo sean, y vengan por Twitter o vengan porque te mandan una carta o porque viene un señor y te lo cuenta, siempre hay que poder comprobarlas, confirmarlas, contrastarlas. Es decir, tiene que haber un filtro de calidad, porque la herramienta, o sea, la tecnología que tenemos es la herramienta. Y la herramienta tiene que ser usada al máximo de su potencial, pero siempre sujeta a la calidad del contenido, o sea, a disposición del contenido, no al revés. O sea, que es lo que se está haciendo en muchos casos, poner el contenido al servicio de la tecnología. Porque nos hemos de dar cuenta de que precisamente todo es, insisto, la avalancha que nos llega con todas estos inputs que te vienen pues, en fin, de ciudadanos, de medios digitales, de blogs, etcétera, etcétera, todo eso es ruido. O sea, y hay que tener cuidado de no dejarse atrapar, porque una estrategia para que no nos enteremos de nada es precisamente tenerte sumergido, como he dicho antes, en toda esa profusión de mensajes, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado de no poner la tecnología como objetivo. Yo pongo siempre un ejemplo muy, me parece que, vamos, gráfico, porque todos seguramente lo hemos visto alguna vez. Cuando por televisión oímos eso de nuestro equipo ha logrado llegar a no sé dónde y nos está transmitiendo desde no sé dónde, estupendo, ¿no? Eso está muy bien, eso significa que hay unos transportes que te llevan ahora por todas partes y unos cacharros que te permiten transmitir desde cualquier lugar. Eso está muy bien, pero lo importante no es eso, es preguntarnos si nuestro equipo que ha logrado llegar y está transmitiendo desde sabe algo. O sea, si realmente nos va a contar lo que pasa, ¿no? O nos va a contar cualquier cosa, es decir, lo primero que tenga por delante, o porque no le han dado ni tiempo de preguntar, ni de ver, ni de contrastar, ni de confirmar, porque está bajando del avión y tiene que estar ya enviando un directo, ¿no? En esa estética del espectáculo en la que hemos convertido la información, ¿no? O si realmente no sabe nada porque no sabe ni siquiera dónde está,
o porque realmente nos está contando aquello que va a tener más impacto, como hemos visto, en lugar de lo que realmente está sucediendo y lo que realmente debería contarnos, ¿no? O sea que él ha logrado llegar y se está transmitiendo tiene un valor muy relativo y sin embargo lo ponemos por encima de la calidad del contenido. Y por ejemplo, el convertir al periodista en protagonista, otra cosa que se ha venido haciendo últimamente cada vez más, es otra manera de utilizar una estética cinematográfica de la información, ¿no? Que es también distraer la atención. El periodista jamás debe ser el protagonista, porque el periodista lo que somos es intermediarios, o sea, puentes entre realidades, nada más ni nada menos, pero desde luego nunca los protagonistas. Entonces, cuando el periodista es más importante y aparece disfrazado de reportero intrépido, aparece, bueno, pues, o sea, todo tipo de parafernalia del espectáculo, que no tiene nada que ver con la realidad, está mintiendo, o sea, está engañando, ¿no? O porque está desinformando. O sea, la imagen, o sea, tanques, o sea, evidentemente, pues bueno, hay una parte de policía, está destruido, etcétera, etcétera, pero hay gente tomando el autobús, es decir, todo esto forma parte de la realidad. ¿Qué se hubiera hecho normalmente esto? Pues yo hubiera salido disfrazada de reportera intrépida, o sea, con chaleco, casco y tal, cuando realmente no era necesario. El 90 hay veces que lo es, por supuesto que sí, y cuando lo es hay que decir por qué lo llevas, ¿no? O sea, para que el espectador sepa en qué condiciones estás haciendo el trabajo, porque eso es parte de la información. Si tú te disfrazas cuando no es necesario, estás desinformando. Si ahí, aparte de salir yo vestida normal, porque yo iba normal, y como han visto, había gente local que también iba perfectamente normal y que estaba tomando un autobús, eso te da la medida de lo que es la realidad. Si yo cojo solo los tanques y los edificios destruidos, estoy dando una realidad que no es la de verdad, porque la otra forma parte de eso. Bueno, pues esta es lo que hay que tener cuidado con o sea, al creerte, el periodismo ciudadano puede tender a dar esas pinceladas más espectaculares que hay que comprobar si son verdad o no, pero que no solo los ciudadanos, ya digo, hacen. Y el trabajo gratuito es nefasto, porque con todo esto lo que hemos hecho es, o sea, una precariedad total de la profesión y por tanto una profesión, unos profesionales que trabajan en precario nunca van a poder trabajar con la calidad, o sea, que se requiere, ¿no? Y es una manera de influenciar en el resultado, en la excelencia informativa, en la calidad del producto informativo, porque lo que no se puede hacer es hacer 7 noticias por día sin saber ni dónde se va, es decir, todo eso significa, en definitiva, que no se valora la calidad de la información, que no se respeta la profesión de periodista y, en definitiva, que no se respeta el derecho del ciudadano a recibir una información de calidad, porque al final es ese, ¿no? El otro día estuve moderando una mesa con los directores generales de los medios públicos, ¿no? Al que, por cierto, el de Televisión Española, como es habitual, no vino. Entonces, bueno, pues hablaban de lo estupendo que se intentaba hacer la viabilidad de los medios públicos y toda su voluntad de calidad de contenidos, etcétera, etcétera. Cuando les pregunté que por qué entonces el medio público no tomaba las riendas y se ponía como ejemplo, como es su deber, y se levantaba de las ruedas de prensa sin preguntas, y se marchaba cuando el presidente del país se convertía en un presidente plasmático, ¿no? Que aparecía en una pantalla, o sea, ¿por qué no se marchaban? ¿No? Bueno, pues evidentemente no contestaron nada, se quedaron callados, ¿no? Entonces todo eso significa trabajo gratuito, peor, no respeto, peor calidad del trabajo, no porque la gente no tenga talento, sino porque no tiene recursos, ni posibilidades de hacer bien su trabajo, ni se quiere que haga bien su trabajo. Y en última instancia, pues falta de respeto por el ciudadano, al que no se le informa como se debería, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Hola. Bueno, primero quería dar la enhorabuena a Rosa María
Sí, a ver, ¿te lo tienes que acercar más o porque hay mucho rebote y no? A ver, dime. Quería darle la enhorabuena por Gracias. la exposición, muy interesante, los fragmentos también muy acertados. Y bueno, yo además también soy periodista, o intento serlo, y admiro mucho su trabajo. Y como antes decía, lamentablemente todos los años se me oye. Sí, yo te entiendo mal, pero eso es un problema mío, yo creo de que me rebota algo, no sé, pero bueno, me lo van a traducir, no te preocupes. No, es un problema mío, no tuyo, o sea, que no... Sí, porque me pasa a veces que de pronto te oigo perfectamente, pero no entiendo bien lo que dices. Pues, ahora sí. Lamentablemente siguen muriendo periodistas todos los años. Hace, como decía antes, el año pasado, hace 1 o 2 semanas, salió la última estadística de Reporteros Sin Fronteras. Murieron 100 y pico periodistas, creo, este año. Entonces yo quería preguntar si Rosa María Calaf si vio alguna vez la muerte cerca, en algún momento, o la notó cerca por un compañero, y luego preguntarle por el tema de José Couso también. ¿Por? El tema de José Couso. Sí, pues mira, precisamente la semana que viene tenemos un acto con eso. Sí. Bueno, pues a ver, evidentemente pues es más peligroso estar por ahí en un conflicto o incluso pues en una catástrofe o simplemente pues en una situación de tensión del tipo que sea, que estar aquí pues agradablemente sentado con todos ustedes, ¿no? Pero yo creo que eso no tiene mayor importancia, o sea, es decir, que a mí no me gusta nada cuando se glorifica el riesgo de los periodistas y tal, porque creo que es algo que forma parte de nuestro trabajo, o sea, tú vas ahí porque quieres, o sea, no te obliga nadie, ¿no? Y realmente, pues como cualquier otra profesión de riesgo, un minero, un policía o cualquier otra profesión, pues tienes el peligro y ya está, ¿no? Ahora sí que hay que exigir, y ahí enlazo con lo que dices también de Couso y de otros compañeros, pues como Anguita o como, en fin, otros compañeros que han muerto en el ejercicio de su profesión. Lo que sí hay que hacer mucho ruido y exigir es que se vaya lo suficientemente preparado, lo suficientemente equipado, y que no se exija hacer el más difícil todavía contra todo sentido común, únicamente no en función y en pro de una mejor información, sino en pro del espectáculo este del que estábamos hablando, ¿no? De ser el primero que llega no sé dónde, vale, si esto va a tener una importancia informativa, porque va a significar, bueno, pues hay que correr el riesgo, pero muchas veces no, muchas veces es solo para poder decir, o sea, es el primero, pero no sabe nada, ¿no? O sea, es decir, que ahí sí, o sea, ahí sí que creo que hay que hacer el ruido correspondiente y necesario, ¿no? Pero ya te digo, el que, bueno, corras riesgos, pues ahí está, no pasa nada, pues en fin, los corres porque quieres. En todo caso sí que hay que rendir homenaje, y lo hago siempre, a los periodistas locales, porque siempre normalmente el glamour y el reconocimiento y el ruido mediático es cuando le pasa algo a un periodista extranjero que estás haciendo algo en un sitio, ¿no? Casi nunca o nunca cuando es un periodista local al que le pasa algo. Cuando realmente los periodistas locales tienen, o sea, la situación y la forma de trabajar mucho más difícil, porque tienen la presión a la puerta de su casa, están en peligro ellos, sus familias, etc. Nosotros nos ayudamos mucho con el trabajo de los periodistas locales, o sea, porque contamos mucho con ellos cuando vamos a los distintos lugares, y además hay otro componente. Ellos están ahí, no lo han elegido, y no se pueden marchar, porque nosotros nos podemos marchar normalmente cuando queremos, ¿no? O sea que en eso yo relativizo mucho y me molesta muchísimo cuando se hace demasiado, ya digo, en fin, rum con el tema del valor y la muerte y el peligro y todas estas cosas. Ahora, yo digo, no, creo que nunca se hace suficiente por exigir medios, recursos, preparación, sentido común y no exigencia por parte de los medios. Y desde luego, por ejemplo, en el caso actual, en donde prácticamente la información de los lugares complicados está en los hombros de los freelance, es decir, de la gente que no tiene nada seguro, que vende sus materiales por pieza, que le pagan o no le pagan, etcétera, con una precariedad total. Contra eso sí que hay que gritar y protestar. El tema de Couso,
pues te agradezco que lo plantees, porque, bueno, yo aparte de que soy premio Couso y realmente pues allá donde voy siempre que hay algo en donde se pueda hablar de esta cuestión, estoy ahí, y de hecho estuve en Madrid en los actos de hace 2 semanas de aniversario, y de hecho modero una mesa el día 15 en Barcelona por un libro que se ha escrito desde la perspectiva del derecho internacional, lo que el asesinato de Couso y el no esclarecimiento de qué es lo que pasó, que todos lo sabemos, o sea, pero que no se ha realmente reconocido. Al día siguiente, el 16, tengo otro acto en el Colegio de Periodistas de Cataluña también por el tema, etc. Y el caso de Couso pues es un caso clarísimo de todo eso que estamos contando, de cómo se cuenta algo que es falso, de cómo realmente no se explica lo que verdaderamente pasó, de que como todo el mundo, gobiernos, medios convencionales miran para otro lado, ¿no? Y cómo también pues, la ciudadanía pues, ya se ha olvidado, porque claro, hay esta sucesión de acontecimientos y de noticias, ¿no? Que son pues eso, efímeras totalmente, y que ya parece que cuando desaparecen de la pantalla pues significa que ya está resuelto, ¿no? Sea lo que sea una catástrofe natural, las víctimas de una catástrofe natural, sea las víctimas de abusos o de represión, o sea un periodista asesinado, ¿no? Bueno, pues todo eso parece que desaparece de la pantalla y es que está ya resuelto en vías de solución, cuando no es verdad, ¿no? O sea que tenemos que también estar un poco en pie de alerta para reclamar, ¿no? Que se nos siga contando qué está pasando. Y en el caso Couso concretamente, pues sigue todo parado, o sea, no se ha hecho nada más, es decir, que ahí está. Hola, buenas noches ya. En primer lugar, felicitar a la organización por haberlo traído. Es una suerte que podamos hablar con una persona así. Testimoniarle mi admiración desde los años 90 y sus crónicas de la perestroika, que para mí era un ejercicio de síntesis absolutamente admirable. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le parece de la cocción a fuego lento que se está haciendo del Borbón ahora mismo? Porque digamos que... sí, repito, ¿quiere que...? Sí. Simplemente la pregunta era ¿qué le parece de la cocción a fuego lento que se está haciendo del Borbón ahora mismo? Porque digamos que estas cosas siempre han sucedido, tanto de cacerías como de amantes, en todas las monarquías europeas, desde siempre, y esto ahora sale. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde sale? ¿Y con qué? Si usted puede saber algo de esto, ¿de dónde sale? La verdad que no lo sé, ya me gustaría saberlo ya. ¿Y con qué objeto, no? ¿A dónde nos quieren...? No, pero lo que está claro es que tiene un objeto, o sea, siempre pescando la pregunta por el principio, ¿no? Llevar con esto. Y solo una cosita más, una discrepancia con usted, yo creo que, o a lo mejor no he entendido bien, pero yo creo que realmente Internet es, a nivel informativo, yo creo que resulta tremendamente beneficioso. Ha sido muy importante su papel en las revoluciones de la primavera árabe y no sé, o sea, yo creo que hoy en día sabemos muchas cosas gracias a Internet. Por poner 3 ejemplos, la brutalidad policial en las manifestaciones, los malos tratos y las torturas en las cárceles, o cuáles son los medios, los poderes económicos que están detrás de los medios de comunicación. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted por el principio de la pregunta, y ya digo, la suerte es mía por tener a alguien que me escuche, porque yo podría estar contándome todo esto a mí misma, o sea, que realmente lo que les agradezco muchísimo es que estén aquí, y además a estas horas, ¿no? Entonces, a ver, el tema, ya digo, efectivamente con la monarquía está claro que no se habló, hubo ese pacto implícito de pues, no estar contando nada, cosas que sí se contaban fuera de aquí con respecto a monarquías, pues la inglesa o tal, o de nuestra monarquía, pero cosas que se contaban fuera, pero aquí pues había esa especie de pacto de no contar nada, y ahora de repente pues eso se ha levantado, ¿no? Sinceramente no sé por qué. Está claro que hay unos intereses detrás, porque como he dicho antes, siempre que sucede algo es por algo, y hay que ver a quién beneficia. Evidentemente no beneficia a la monarquía. No estoy segura de que en este momento, sinceramente, beneficie al país, porque creo que ya bastantes problemas tenemos como para además entrar en ese debate de monarquía sí, monarquía no, pero me parece bien que se denuncie todo aquello
que no está bien, o sea, es decir, porque efectivamente no hay, es decir, si todos somos iguales ante la ley, pues debe ser verdad y se debe poder denunciar, pero dentro ya efectivamente de no llevarlo al terreno de la especulación, del espectáculo y del todo vale, ¿no? Y creo que enlazando esto, o sea, que ya digo, no sé exactamente quién está detrás o qué grupos están detrás, pero claramente pues, alguien a quien no le beneficia o no quiere que la monarquía siga ahí, ¿no? O quiere que con el tema de la monarquía, que es muy vistoso, se oculte otro tipo de temas que posiblemente son igual de importantes o a lo mejor más, ¿no? Y, bueno, pues estamos distraídos mientras tanto con las fotos de cazando elefantes, ¿no? Y enlazo lo de la foto cazando elefantes con lo que usted ha dicho. No, yo Internet, por eso he dicho que creo que es fundamental que tengamos esa herramienta, pero no que la consideremos por encima de los contenidos. Es decir, Internet puede ser una herramienta de conocimiento, pero puede ser una herramienta de desconocimiento, porque, claro, ahí cabe todo, ¿no? Y tenemos que ser capaces de saber cuándo nos infotoxican, ¿no? Y estar alerta para que no todo lo que sale por Internet está bien. Pero es cierto que si no hubiera habido Internet, por ejemplo, en todo este tema de la Casa Real, pues probablemente no lo hubiéramos sabido, no hubiera salido, porque esa foto estaba en Internet desde hacía años. O sea, lo que pasa es que pues nunca se había sacado. Entonces, está claro que Internet es un arma poderosísima para el conocimiento, para poder acceder a fondos de información como nunca hemos podido. Pero, al mismo tiempo, esos poderes que intentan intoxicar también tienen esa herramienta poderosísima para intoxicar. O sea, que lo que tenemos es que aprender a crearnos una dieta de medios saludable, ¿no? Igual que hemos aprendido las patatas fritas lo que tienen que contener y los yogures y lo que, es decir, todo eso que nos beneficia al cuerpo físico, tenemos que ser capaces de aprender a manejar una dieta de medios saludables, es decir, contrastar las fuentes en Internet. Pero claro que, por supuesto, es muy importante el que exista Internet. Mi agradecimiento también por venir a Orense. Mi agradecimiento también por estar aquí en Orense, por venir a visitarnos, estar en este foro. Y mi pregunta va dirigida como profesional de periodismo y como mujer. Sabemos todos que el periodismo es una de las profesiones en la que más presencia femenina hay. Y sin embargo hay un contrasentido, algo que no cae en lógica, que no llega, que hay escasísimas directoras de este tipo de medios. Quería saber su opinión al respecto. Sí, vale. Vale. No sé por qué no. Muy bien, sí, esa es otra muy buena pregunta. Bueno, pues en esto pasa como en todos los sectores, ¿no? También en la sociedad occidental también se ha querido hacer creer que ya no hay que hacer una lucha, y además se ha desprestigiado, ¿no? Precisamente para que pierda su influencia la lucha feminista, ¿no? Diciendo, pero ¿para qué si ya se ha conseguido la igualdad, ¿no? Acceso al trabajo, acceso a la universidad, podemos ir solas a donde queramos, en fin, tienes todas las posibilidades de hacer lo que quieras, etc. Y es verdad sobre el papel, pero la realidad no es tan verdad, y esto, pues, en fin, lo tenemos delante de los ojos todos los días, ¿no? Entonces, se hace creer que efectivamente se ha conseguido todo eso, cuando realmente no es así, porque es cierto que, por ejemplo, en periodismo, cuando yo empecé, no había prácticamente mujeres en internacional en este país, pues no había, o sea, estábamos Carmen Sarmiento y yo al principio como reporteras, ¿no? Había algunas periodistas, analistas y tal, de prensa escrita, etcétera, ¿no? Pero reporteras así, de micrófono en la calle y tal. No había, y fuera había más, pero tampoco tantas, ¿no? Y ahora, en cambio, pues como dices, en las facultades de comunicación y de periodismo hay más mujeres que hombres, ¿no? Como hay más mujeres en la facultad de medicina que hombres. Pero, sin embargo, estamos en la tropa, pero muy poco en el mando, ¿no?
bueno, pues eso se trata efectivamente de frenar el avance. En parte, es verdad que hay una propia decisión, porque es muy difícil, lo de siempre, ¿no? Conciliar una familia con determinados trabajos que exigen una dedicación prácticamente completa y que, bueno, pues todo eso hay que cambiar mentalidades. O sea, mientras realmente no haya una paridad de verdad en el reparto de los trabajos y del cuidado de los hijos, etcétera, pues va a ser muy difícil que efectivamente las mujeres puedan alcanzar determinados niveles, ¿no? Pero sí que se ha avanzado mucho. Y yo estuve en un seminario hace 2 o 3 años en Suiza, donde se estaba hablando de esto, y donde una colega norteamericana llamó la atención sobre el hecho que he dicho antes, de hacer creer que ya se ha conseguido todo para que no se piense que ya no hay que estar alerta y luchando por la paridad, y luego dio otro apunte, y es el retroceso, el cómo se está volviendo, y lo vemos esto en los programas sobre todo de televisión de ficción y en muchas películas, volviendo otra vez a la mujer interesada sobre todo por la apariencia física, al tema cosmético, el tema cirugía estética, el tema, es decir, queriendo colocar otra vez a la mujer en una posición de objeto, ¿no? Y esos programas en donde van para que las escoja el chico y todos esos modelos sociales, ¿no? Que se están volviendo a recrear. Y luego llamó la atención sobre un tercer punto, y es que efectivamente también en la política la mujer ha avanzado mucho y hay muchas mujeres políticas. Y este es otro de los argumentos que se suele dar para decir, oye, pues mira, igualdad, porque fíjate, pues hay algunas ministras, hay muchas ministras, hay mujeres en las direcciones generales, en los partidos, etc. Y ella entonces preguntó, ¿pero por qué no hay en la economía prácticamente? Porque miremos cuántos consejos de administración de grandes empresas tienen mujeres en la presidencia o ni siquiera en los consejos de administración. Y entonces su conclusión era, porque se deja entrar en la política, porque la política ahora ya no pinta nada. La que manda es la economía, ¿no? Y donde realmente no se deja entrar es en la economía, ¿no? O sea que ahora hay que pelear por toda esta historia de las cuotas, que yo odio lo de las cuotas, pero en un primer momento parece ser la única forma de alcanzar un cierto nivel de presencia, pues toda la discusión que hay en la Unión Europea, porque las mujeres, tenga que haber un número determinado de mujeres en los consejos de las grandes empresas de administración que cotizan en bolsa y no se ha aprobado. O sea, es decir, que hay una clara resistencia para frenar el que la mujer siga avanzando, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que tener ahí en la cabeza para seguir peleando por ello. Pues yo creo que sí, porque estos señores tendrán que ir a cenar, digo yo. No, solo antes de rematar, eu quería a última reflexión, vale, se podes. Ti desenvolviste prácticamente toda a tua carreira profesional en medios públicos. Alba e eu traballamos nun medio público e quería que me deses un pouco a tua opinión de como está ahora mismo os medios públicos, que volvemos outra vez ao que decía ao principio, ¿no? Que en vez de ser un servicio realmente público son brazo do poder político que este nese momento. E creo que os xornalistas temos a obrigación de defender que eso non é o correcto, pero penso que a cidadanía tamén, non? Porque os medios públicos son públicos e son pagados con diñeiro de todos os cidadáns. Creo que a cidadanía tamén ten que ter certa responsabilidade e impedir que os medios sean correctos, non? Sí, bueno, pues el diagnóstico lo has hecho perfecto. Efectivamente, los medios públicos lo que ha ocurrido es que precisamente en lugar de servir, de ponerlo al servicio del ciudadano, parece que más bien se sirvan del ciudadano. Igual que los medios privados también, ¿no? Uno con una voluntad muchas veces más política y los otros con una voluntad más mercantilista, ¿no? O sea, los dos, es decir, los medios de comunicación siempre tienen que estar al servicio del ciudadano. Si recordamos las grandes cabeceras de los periódicos, cuando hablamos de la prensa, lo que todos tenemos en mente, esa prensa americana, en fin, cuando, digamos, pues del 19 y
principios del 20, etc. Todos los grandes medios de comunicación tenían el nombre, que eran normalmente periódicos, lógicamente entonces, porque no había tecnología, ni siquiera la televisión estaba desarrollada, tenían el nombre de la ciudad en la cabecera, ¿no? Eso es una prueba de que su vocación era de servicio a la comunidad, ¿no? Los Angeles Times, el New York Times, o el Times de Londres, o el Diario de Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente eran generalmente familias que tenían que ganar dinero con el periódico, pero no para vivir, pues normalmente, en fin, bien, o sea, pero no era su objetivo el enriquecerse con el periódico, y desde luego el ganar dinero era generalmente para mejorar la operación informativa. Esto cambió completamente cuando los grandes grupos se metieron el capital en los medios de comunicación, cuando se dieron cuenta que con los medios de comunicación podían conformar, como he dicho antes, mentes y almas, y ya no hacía falta la represión directa, física, del golpe de Estado o de la represión directa, sino que era moldear la sociedad a su interés por medio a través de los medios de comunicación, y en una segunda fase a través de la tecnología de la información, en la tecnología en fin, virtual, cibernética, en fin, la informática, es decir, Internet. Y entonces ahí abocaron toda su presión. Entonces, los medios públicos, depende de la consolidación democrática y de la calidad democrática de los países, sirven más al ciudadano o menos, ¿no? Es decir, siempre los gobiernos de turno, y da igual del lado que sea, han querido hacerse con los medios públicos, y han querido que los medios públicos sirvan a sus intereses. Insisto, pues democracias más consolidadas, como pueda ser la del Reino Unido, pues no consigue que la BBC se doblegue hasta los niveles que se doblegan pues, televisiones en países con mucha menos calidad democrática, que pueda ser pues, Filipinas o México, como hemos puesto antes como ejemplo, o Italia, España, Portugal, etcétera, países del entorno, de nuestro entorno más cercano, donde realmente, porque la democracia es muy débil todavía, está muy poco consolidada, es muy joven, y entonces realmente no es capaz de enfrentarse, o sea, de tenerla, y entonces es una pescadilla, porque es débil y no se enfrenta al poder, pero entonces si no conseguimos que los medios sean fuertes y los medios públicos sean fuertes, pues claro, evidentemente nunca conseguiremos consolidar la democracia y las libertades. O sea que es un tira y afloja de extraordinaria importancia. Los periodistas tenemos un papel que jugar en resistir lo que podamos. Evidentemente, pues hemos tenido que ceder mucho, pero hay que ceder hasta un punto, pero no más allá, porque entonces ya no estamos haciendo periodismo. Nos estamos convirtiendo en lectores de comunicados de prensa sin contrastar, en comparsas de ruedas de prensa sin preguntas, es decir, estamos haciendo lo que Iñaki Gabilondo dice, un simulacro de medios libres, pero que realmente no lo somos. Y la ciudadanía, obviamente, tiene que reaccionar ante esto y exigir que se le dé esa información de calidad. Pero darse cuenta de que el mecanismo es muy sencillo el que se está aplicando. Es decir, poder político o económico, y ahora ya digo más económico que político, porque el poder económico está dominando al político. Es decir, en los mercados deben ser controlados, no deben ser protegidos, ¿no? Entonces hay aberraciones totales del sistema que hay que recomponer. No hay que cargarse el sistema, hay que cambiar todo aquello que se hace mal, ¿no? y reconducirlo. Entonces, esos poderes políticos y económicos tienen que hacerse con el poder mediático para que no les controle. Y entonces una manera, ya digo, que en fin, más de recibo que cerrarlos directamente o perseguir a los periodistas y meterlos en la cárcel, es desacreditarlos. O sea, es decir, conseguir que el producto informativo sea cada vez peor, que la credibilidad del periodista sea cada vez peor, y entonces ya van a dejar de por sí mismos de perder ese poder de control del poder político y el poder económico. Y eso el ciudadano tiene que ser consciente para no dejar que ocurra. Y no dejarse engañar con lo de la gratuidad, ¿no? De que la información gratuita, bueno, pues está ahí, y
va a ser estupenda. Pues no, porque la información gratuita significa, en algún caso puede que sí, pero como norma general significa que pertenece a alguien. Y ese alguien que nos lo da gratis con algún tipo de voluntad, ¿no? Que pues probablemente no sea la que más nos interesa como ciudadanos, ¿no? O sea que hay que defender los medios públicos. Moitas gracias de novo, moitas gracias Rosa María Galace. Sobre todo quería agradecer porque veixo que hai aquí algún integrante do Sonoro Machine, de Suís Total e de Malagoiro. Moitas gracias porque sen a súa colaboración non sería posible estas palestras. Moitas gracias a toda a xente que colabora con a Asamblea Aberta, sobre todo porque, bueno, está aquí gracias a un pouco a todos. O próximo día temos finanzas éticas. A partir de agora e ata o 5 de xuño, todos os mércores ás 8 aquí no Liceo, hai unha conferencia. O seguinte día, finanzas éticas, e o seguinte mércores, porque o decrecemento con Carlos Taibo. Esperamos. Pues muchas gracias a todos ustedes por venir y por este lugar maravilloso, por acogerme, porque es un edificio precioso, se queda gusto estar aquí. Gracias.